Muy buenas tardes, amigos televidentes, gracias por su amable sintonía de su programa Una de Análisis. Estamos a mitad de semana, próximos a reunirnos con los chileros. Hoy, Club Privado, un saludo para todos los hermanos chileros y todos los amigos que nos ven en los 4 puntos cardinales de la geografía nacional. Un agradecimiento siempre a todos ustedes que nos permiten entrar a la comodidad de su hogar o pues a la ardua labor de la faena diaria en sus oficinas y empresas. Siempre agradecidos por estar certificados en horario de la 1 de la tarde. El día de hoy, amigos televidentes, vamos a compartir con un invitado que es ya casi de la casa. Siempre está con nosotros compartiendo todos los meses. Comparte programas televisivos atendiendo a su atinada y muy concienzuda opinión con respecto a la temática nacional. Es un comunicador, es el hombre de ojo crítico en las redes sociales, está con el Grupo Globo. Le estábamos consultando ahí qué pasaba con la apertura de ese medio de comunicación y nos habla de que hay 2 meses más por ahí. Así que la gente de Globo tiene que soportarse y pues vamos a ver cómo quedan con sus contratos también comerciales, porque eso está bien difícil. René Alfaro está con nosotros, amigos televidentes, y vamos a compartir temática nacional con él y con el pueblo hondureño, con ustedes, dentro y fuera de fronteras patrias. René, bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, siempre un honor y un gusto estar acá. Igualmente. Compartiendo contigo, con toda la gente de los controles y también con el público que hace posible pues que estos espacios estén al aire. Qué alegre tu camisa, hombre. ¿Ah? ¿Por la feria o...? No, nada que ver. ¿No anda rojo hoy? No, hoy no ando rojo, hoy ando este color que no sé si es naranja o no. No sí. Voy a decir que es naranja. Ah, ok. Pero no hay partidos políticos naranjas, ¿verdad? No hay. ¿Todavía no hay? Porque tenemos verdes, camuflajeados, rosados. El Pino usa naranja. Usa un poco de naranja. Un poco de naranja, ¿verdad? Ricardo Álvarez usó naranja en su campaña. Es cierto. En su campaña para la alcaldía también. Pero ¿no te identificas con Ricardo Álvarez? No. Ni con ni uno ni con otro. Ah, ok. Bueno. Propaganda para don Ricardo Álvarez. ¿Te cae bien, Ricardo? ¿Ah? Que responda ante la justicia por otras cosas. Bueno, te cae un poco bien entonces. Bueno, amigos televidentes, vamos a desarrollar y continuar la temática de seguridad en el país con esas grandes portadas que han pues presentado algunos rotativos. Bueno, solo hay 3 ahora, pero 2 de ellos pertenecen a una casa editora y los otros pues al señor Flores, a don Carlos Flores, allá en Tegucigalpa. Novedades en los acontecimientos del narcotráfico y toda esta serie de cuestiones, solamente como caja de repetición, como caja de eco, porque acá no tenemos notificaciones de los aparatos contralores ni investigadores sobre esas temáticas. Vamos a comenzar con la universidad. La rectora de la universidad tiene el miércoles este gran reto con todo el estudiantado. Manifiestan los estudiantes que en asamblea van a concebir cómo van a ir las riendas de esta nueva intención de apertura en la universidad. Los discursos de ella, así como lo hablábamos con René, extracámara, han sido un tanto incoherentes, ha señalado una cantidad de cuestiones, pero vamos a compartir con René todo este criterio. ¿Crisis o caos dentro de la universidad? Hay una crisis desde hace muchos años, Carlos, en la universidad. Esto no es nada nuevo. Y lo que sucede es que lo que estamos viendo en la universidad, contrario a lo que sucedía años atrás, es algo bien distinto. Hay bastante intolerancia. Yo recuerdo muy bien, yo fui dirigente estudiantil en los años 90 del siglo pasado. ¿Tú eras FRU? Yo era FRU. Y éramos un frente de oposición, pero ni aún en esos años. Sí, en los años 80, si hablamos de los años 80, sí vamos a encontrar episodios violentos en la universidad. Pero los primeros, precisamente, sí, precisamente el año, bueno, a finales de los 80, se estaba, precisamente el 4 de julio se cumplía, si la memoria no me falla, se cumplía un año más del asesinato de Edgardo Herrera, que también era un dirigente del Frente de Reforma Unitaria. Recordemos lo que sucedió a inicios de los 80 también con Eduardo Lanza y otra gente que perteneció al Frente de Reforma Unitaria que fue desaparecida, otros torturados, otros estudiantes también pues estuvieron presos de manera ilegal. Y por en el lado conservador, dentro de la misma ala de ellos,
También recordamos el señor Garay, que era del Frente Unido, que fue asesinado frente a su casa, en Colonia Satélite también. Raúl Suazo. Raúl Suazo, conocido como Raulón. Raulón. Que quisieron decir que había sido una actividad de los cinchoneros, y eso no tiene nada que ver con los cinchoneros. Y la otro que se me viene a la mente ahorita es lo de Cayo Enlí, que pues le pusieron una granada, una bomba ahí en el vehículo, que era la línea más radical de la derecha que en ese momento estaba en la universidad. Recuerdo cuando estaba ahí, llegó de director Carlos Martínez, eso fue en 1993. Correcto. Y Cayo era de los, ya había pasado lo de Cayo Enlí. Cayo fue de la gente más... ¿Quién es el rector? No recuerdo. ¿Casco? ¿Omar Casco? Estaba René Sagastume. René Sagastume Castillo, que estuvo dos periodos en la universidad. Sí encontramos, pero la criminalización de los estudiantes, la persecución de los estudiantes, las expulsiones de estudiantes, judicialización, la judicialización del estudiante y del catedrático también, porque ahora, según lo que trasciende, la universidad dice que si un catedrático se sumó en su libertad que puede tener como tal a una manifestación de los estudiantes, también está siendo perseguido y criminalizado. Ha sido criminalizada las organizaciones sindicales, que si bien es cierto, durante muchos años y durante décadas generaron un feudo, se convirtió en un feudo donde se negociaba con las autoridades universitarias, los mismos paros, las tomas, las reclasificaciones. Sí había corrupción, pero no al extremo para llegar a querer destruir una organización estudiantil ni una organización de obreros como actualmente lo estamos viendo en la universidad. Esto que está viendo en la universidad, en la historia nacional que yo recuerde, en los últimos 30 años no hay comparación. No hay comparación. La militarización del alma mater, todos los centros universitarios fuera de la ciudad universitaria y la misma ciudad universitaria, con tanquetas, con efectivos militares, policías, con presencia de grupos armados. Pero fue a petición de parte, ¿verdad? La rectora es la que ha pedido y quien se ha auxiliado. Eso es lo que digo, esa petición, a petición de quién, de quien en la década de los 90 del siglo pasado paralizó, no 30 días, porque eso es ahí la gente está diciendo que fueron más de 30 días. Yo era estudiante universitario en ese tiempo. Sí, recuerdo. O sea, la universidad fue paralizada no por cuestiones académicas, Carlos, y la gente que nos está escuchando. La universidad la paralizó la ADUNA, y quien era su presidente de la ADUNA, que era la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la ADUNA, la paralizó por cuestiones meramente económicas, o sea, por dinero, o como le decimos popularmente, por pisto. O sea, un grupo de pisteros, podemos decir en este momento, querían que les pagaran más y entonces paralizaron la universidad. Claro. Después quisieron agregar que es que los servicios sanitarios y había unas cuestiones, pero cuando se resolvió la parte monetaria, todo lo demás lo remitieron a una comisiones que ya sabemos qué es lo que pasa cada vez que haya una... ¿Y Julieta Castellanos a dónde estaba en ese tiempo? Era la presidenta de la ADUNA. Bien. Bueno. Era la presidenta, ella la que encabezaba... Escuchemos, amigos televidentes, esta remembranza histórica. Ella era la que encabezaba el movimiento de docentes que pedía dinero y que paralizó la universidad y que no le importó la academia, que en ese momento no argumentó que la academia era primero, en ese momento no argumentó de que había excesos, como siguen habiendo excesos de parte de los docentes, que no daban revisión de exámenes, que no, a pesar que había un reglamento de revisión de evaluación, y el reglamento de evaluación hablaba de la revisión de exámenes, de la reposición de los exámenes, y sí, el reglamento decía claramente, 5 días después de haber efectuado un examen, el estudiante tenía derecho a revisión, la revisión de su examen y que se lo entregaran físicamente. Claro. Esas cosas no se daban y también todavía no se siguen dando en la universidad. Y entonces hablan de academia, pero la academia la tienen encerrada o la tienen enmarcada en exactamente la misma forma que el Ministerio de Educación enmarca la academia. Dice que si damos 200 días de clases en el nivel primario y en el nivel secundario, estamos mejorando la parte académica de los estudiantes. En la universidad dicen, bueno, los docentes ahora marcan tarjeta, tienen lector biométrico para poder controlar la entrada y salida de ellos, que estén en sus aulas, pero siguen imperando.
la falta, lo mismo que hace 30 años existía, la falta de laboratorios. Hay laboratorios pero sin reactivos. Había en la universidad, por lo menos en Tegucigalpa ya tienen los estudiantes de periodismo tienen un estudio ahí. Pero tienen un semejante gimnasio hoy. Ahí también ahí hicieron un centro. ¿Qué cosas así? ¿Cómo se repite la historia? Cuando yo era estudiante, era dirigente estudiantil, lo que hicieron fue un enorme centro comercial y habían salas de cine, salones de belleza, barberías, y le dijeron a los estudiantes que estábamos mejorando. Hoy hay un enorme gimnasio, pero más que el enorme gimnasio, que si bien es cierto, sirve para hacer deportes, hay un edificio administrativo que costó cientos de millones de lempiras para albergar la burocracia universitaria. O sea, no es para que, ¿en qué me va a servir que haya un edificio, un hermoso edificio donde esté la rectora, los vicerrectores académicos, la otra, todo el claustro, toda la burocracia? ¿De qué me va a servir? ¿De qué le sirve a la academia? ¿De qué le sirve a los estudiantes? Seguimos teniendo los mismos problemas. El caos que antes se daba porque la matrícula era presencial, ese caos se ha desaparecido de los medios de comunicación, pero es un caos que viven los estudiantes de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque el sistema se cae, porque hay problemas de cupos, porque hay problemas para que alguien se pueda matricular por X o Y razón. Y cuando un estudiante, que es excelencia académica, por cierto, tienen prelación, los de excelencia académica y los de segundo también, los de segundo rango, tienen prelación en la matrícula. Pero cuando un estudiante que es de excelencia académica, el año anterior, en junio del año anterior, más o menos en junio del año anterior, hace casi un año, se manifestó en las redes sociales y se expresó de manera indignada por el tema del sistema, de que se había caído, la rectora lo señaló y lo criminalizó y empezaron a decir un montón de incoherencias, que no era estudiante universitario, que no aparecía en el sistema, que es que el problema es que estaba mal escrito el nombre. Cuando uno ingresa con un número, que es el número de cuenta, y ingresa con una clave. Sí. No tiene nada que ver el nombre. Entonces, esto que estamos viendo actualmente en la universidad no tiene en las últimas décadas, no hay nada que lo podamos comparar en dos cosas. Número uno, un despertar de los estudiantes, un sector estudiantil que había sido apagado después de que eliminaron las elecciones en la universidad y después desde que el ciudadano de origen panameño, Ricardo Maduro, intervino en la universidad, y en esa intervención estaban a 30 días de nombrarse un nuevo rector, y todo indicaba que el rector de la universidad iba a ser este señor que estuvo en Pronaderes y que ahora está en el FIS, y que estuvo también en la alcaldía de Tegucigalpa, Mario Pineda, cuyo hermano es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Intervinieron en la universidad y a quien pusieron fue a el señor Pérez Cadalso, que era el canciller en ese momento. Desde ese momento se había apagado, podemos decir, el movimiento estudiantil, casi de forma generalizada se había apagado. Hoy tenemos nuevos actores, nuevas organizaciones, están las históricas, pero hay nuevas organizaciones en la universidad. Los estudiantes han mostrado niveles de conciencia y de organización y de valentía que hace muchos años no los miramos. Por un lado, esas son dos cosas que no tienen en los últimos 20 años, y lo otro es la criminalización de los estudiantes. Ni siquiera en un evento que hubo en Tegucigalpa donde hubo actos de violencia, hasta armas salieron de uno y otro lado, se iba a escoger el director del Centro Universitario Regional del Norte, hoy una ABS, y los electores estudiantiles del FRU, más dirigentes del Frente de Reforma, se liaron a golpes con los dirigentes del Frente Unido Universitario Democrático. Ahí le quebraron a nariz a ese Mario Pineda, y en ese momento la sanción que se hizo, que tampoco es que yo aplaudo los actos de violencia de ninguna manera, pero la sanción fue una sanción de 6 meses para los que estuvieron involucrados. Muy pocos lograron pudo llegársele a la universidad, pero la universidad buscó sus propios mecanismos de sanción.
No como actualmente, pues. Actualmente, o sea, había para el que entiende el pueblo, había una verdadera autonomía universitaria. Había una autonomía, había los mecanismos que era para sancionar, pero en este momento no. Ahora vive judicializándose la gente y yo no sé cuál es el insistir con algo, porque llevan a los estudiantes a un juzgado, los hacen una ficha, los ponen a firmar como que si fueran delincuentes cada 7 días. Aquí en San Pedro Sula los pusieron 2 veces a la semana a estar firmando, pero otros delincuentes en este país, verdaderos delincuentes de este país, porque los estudiantes no son delincuentes, verdaderos delincuentes de este país, les dicen que cada 30 días firmen, pero esos son delincuentes de cuello blanco. Entonces, y al final son sobreseídos, en su mayoría los estudiantes han sido sobreseídos. Una y otra vez, el Ministerio Público insiste exactamente en argumentos vacíos y una y otra vez los juzgados le terminan dando la razón a los estudiantes y que no existe ninguna usurpación de bienes públicos como ellos argumentan, y la rectora sigue exactamente empecinada en lo mismo, llevar los tribunales de justicia, llegar que el abogado privado de la universidad exija prisión preventiva para los estudiantes, prisión preventiva para un delito menor como es la usurpación, si vamos desde el sentido estricto de la palabra, del delito como tal, pedir prisión como que si fueran personas sin ninguna posibilidad de que se le tenga clemencia o se le tenga un principio de inocencia, como debe existir. Eso es lo que estamos encontrando exactamente en la universidad. Hay exceso de prepotencia, no hay academia en la universidad, dicen que se ha puesto orden, es cierto, han pintado los edificios, se ha mejorado la infraestructura, el presupuesto de la universidad actualmente lo están dando más completo del que se daba antes, si bien es cierto, el presupuesto constitucional dice que es el 6%, lo que recibían los gobiernos del Frente Unido, que también se robaban ese dinero, era el 2%, más o menos era el 2%, nunca llegó al 2.5%. La universidad está recibiendo, hay más flujo de dinero en la universidad, se puede dar el lujo de construir algunos edificios, como construirse un propio edificio administrativo para tener una oficina con todas las comodidades como ellos tienen, y hay para pintura y para comprar, para poder hacer algunas obras de infraestructura que son necesarias en la universidad, pero seguimos sin laboratorio, seguimos excluyendo a los estudiantes a través de las pruebas de actitud académica que son traídas del extranjero y no están adaptadas, seguimos sin darle una posibilidad a ese estudiante que no la pase, cómo puede hacer para pasarla, seguimos excluyendo a los estudiantes con todo este tema de las normas académicas, que tampoco no es nada nuevo, y que si quieres también abordamos desde cuándo viene este tema de los índices de repitencia y cómo han querido controlar ese tema. Bien, vamos a hacer un pequeño corte comercial. La FECOPRU, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, ellos han puesto han puesto a disponibilidad de las autoridades y del estudiantado intervenir en este caos universitario. Vamos a ver al regreso de estos consejos comerciales a dónde llegan todas las opiniones y hacia dónde va el alma mater. Ya volvemos. No nos cambie, pero siempre utilice, amigos televidentes, el momento de hacer sus compras o de servicios, adquisición de servicios, la tarjeta de crédito o débito del Banco Atlántida y participe en el gran sorteo de Brasil 2016. Ya regresamos, no nos cambie. Fountain of Light Christian Academy, centro educativo de excelencia académica y espiritual al servicio de la generación gloriosa de Dios. Mas vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Escrito está. Nuestros estudiantes sobresalen por su excelente inglés, por ser disciplinados, muy esforzados y valientes para reconocer sus errores y corregirlos, ya que son desarrollados en su espíritu, alma y cuerpo. Fountain of Light Christian Academy, instruyendo bajo la unción del Espíritu Santo. Visítanos en nuestro sitio web www.folhn.com. Este es sin dudas mi lugar favorito, lleno de vida y sabores exquisitos.
está lleno de momentos felices, también de amigos y gratos recuerdos. Yo no cambio este lugar por nada del mundo, porque los que más amo disfrutan en un ambiente seguro, todos sonríen y viven conmigo los mejores momentos. El Portal de las Carnes, la cuna del steak. Líder en alquiler y comercialización de unipolares y vallas publicitarias. Rótulos SMP. Estructuras metálicas. Fabricación de avisos luminosos. Impresión digital. Publicidad sobre vehículos. Con trabajos realizados en toda Centroamérica. San Pedro Sula. Sector El Polvorín, 33 calle, 100 metros adelante del punto de la Ruta 7. Teléfonos 2559-0561 y 2559-0563. Búscanos en la web. Hotel Plaza Juan Carlos es un hotel novedoso y moderno. Cuenta con 104 habitaciones, piscina climatizada, gimnasio, sauna y vapor, sala de juntas, salones innovadores y únicos. Puedes disfrutar de nuestro amplio restaurante y bar con la mejor vista panorámica de la ciudad. Ven y comparte de la mejor experiencia. Hotel Plaza Juan Carlos, Distrito Hotelero, Plaza San Martín. Mantrap es más crecimiento, Mantrap es más solidez. Mantrap significa confianza y un futuro de oportunidades. Con el respaldo de nuestros accionistas ampliaremos nuestro capital a 800 millones de lempiras. Mantrap crece cada día. Nuestras puertas están abiertas a todos tus proyectos familiares, comerciales y de producción. Banco de los Trabajadores S.A. Pronto seremos Mantrap, creando oportunidades para ti. Autoservicios Savillón presenta su servicio express, único en San Pedro Sula. Se lo recibimos en la mañana y se lo entregamos listo y reparado por la tarde. Autoservicios Savillón, Boulevard del Norte, frente a emergencias del Seguro Social. Teléfonos 9995-1703. Servicio express, solo en Autoservicios Savillón. Para esas emergencias, situaciones inesperadas o el viaje que tanto deseas, date un extra y resuelve tu necesidad de efectivo al instante con tus tarjetas de crédito Atlántida. Solo tienes que llamar al call center 2280-1010 y consultar el monto aprobado. En nuestras agencias decides en cuántos meses lo quieres pagar y así de fácil te llevas tu dinero. Date un extra con Banco Atlántida. Hospital Semesa presenta la nueva unidad de electrofisiología y arritmia, conformado por un grupo de especialistas cardiólogos y electrofisiólogos. Somos el único hospital en Honduras que le ofrece los siguientes servicios: estudios electrofisiológicos, ablación por radiofrecuencia, implantes de marcapasos permanentes en todas sus modalidades, denervación renal con radiofrecuencia, terapia de resincronización cardíaca y desfibriladores automáticos, realizado bajo los más altos estándares de calidad y empleando la más moderna tecnología. Hospital Semesa, la mejor opción para su salud. Parrot Tree Beach Resort, una experiencia inolvidable. Ven y disfruta de lo más exclusivo de Roatán, con una atención 5 estrellas en nuestras suites de lujo, en un ambiente natural, cómodo y seguro, diseñado y pensado para clientes especiales como usted. Ven al paraíso que solo Parrot Tree te tiene preparado. Porque los improvistos están a la vuelta de la esquina, Correduría de Seguros Savillón. Años de experiencia nos respaldan. Somos la puerta a la seguridad de sus bienes, personas, fianzas y más. Correo electrónico segurosavillon@hotmail.com. Para más información llámanos al 9995-1703.
ITE, misión y visión para la formación de jóvenes profesionales íntegros y competentes, con la innovación constante en métodos didácticos y con la tecnología de punta. Más de 28 años transformando Honduras a través de la educación y ahora ofreciendo bachillerato en mecatrónica y diseño gráfico. ITE, apuntando para el cambio de Honduras. Más de 5,000 egresados son nuestra carta de presentación. ITE, tu instituto tecnológico de mayor prestigio en Honduras, te espera. Véanos cuando gustes en YouTube. Búsquenos como Una de Análisis HN San Pedro Sula. Ahí encontrarás todos nuestros programas. Suscríbete, dale me gusta. Recuerda, Una de Análisis HN San Pedro Sula para vernos en YouTube. Amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes, las personas que se nos vienen sumando a nuestra transmisión. Estamos conversando con el abogado y también comunicador don René Alfaro, de Ojo Crítico, hoy por hoy en las redes sociales. René, nos quedamos que en el segmento anterior la FECOPRU pone a disponibilidad, en el buen sentido de la palabra, que todos los colegios envíen un emisario o dos para intervenir y que sea un consejo de la FECOPRU los que medien este diálogo, porque es la única forma que se puede resolver este problema en la forma dialéctica. René. Carlos, y la gente que nos escucha, diálogo sin los actores que están confrontados no es diálogo. Diálogo con dirigentes de estos frentes, de uno de estos frentes que lo han llamado de izquierda, y que los que conocemos la historia de la universidad sabemos cuál fue, conocemos cuál fue el accionar de ellos dentro de la política estudiantil. Diálogo donde la rectora universitaria se niega a estar sentada en una misma mesa donde hay estudiantes que no son afines a ella, porque hay una cosa. Ella lo exigía antes. Hay una cosa, ella exigía sentarse con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ella tenía paralizado y tenían tomado los edificios. Y no solo se tomaban, sino que o no se los tomaban y simple y sencillamente no se presentaban en las aulas, los docentes, y los estudiantes teníamos. Y se paró más de 30 días. Ahorita la universidad se paralizó 24 días. Sí. Nunca se llegó militarizarla. A militarizar, nunca se llegó a cancelar periodos académicos. Sí. Nunca se llegó. Se han ensañado contra la carrera de odontología. Históricamente odontología, química y farmacia eran los feudos del Frente Unido, o sea, eran los sectores más, donde estaban los sectores más conservadores. Irónicamente, en esta nueva oleada de protestas que viene desde el año pasado, es en la carrera de odontología donde han salido los principales, donde se ha detonado la chispa, donde ha habido la chispa que se ha expandido en las demás carreras universitarias, y por esa razón es a los primeros que les cancelan su periodo, como ya lo hicieron en la UNABS el año anterior, que les cancelaron el periodo, y como lo están haciendo actualmente, y lo están haciendo con otra cantidad. Entonces, cuando decimos hablar de diálogos, y llamar a ella, llama a un diálogo, pero no está ella, sino que tiene a uno de sus cercanos colaboradores, que es la señora Rutilia Calderón, y el señor Ayax Iría, que también Ayax Iría perteneció a los sindicatos, perteneció a la asociación de docentes, fue dirigente estudiantil y también fue de los que se tomaban la universidad y paralizaban las clases. O sea, es una cuestión irónica. Si yo me tomé la universidad, después no puedo venir, tendría que comprender cuál es el mecanismo de protesta que tienen los que no tienen voz en un momento determinado. Lo que pasa es que la rectora desea, y las autoridades universitarias desean reunirse con los que ellos de dedo pusieron en los organismos estudiantiles. O sea, los docentes deciden, ¿quién es el que representa cada quiénes son los estudiantes que se representan? Yo no puedo venir como autoridad universitaria, en el caso que yo fuese una autoridad universitaria, y decidir una dedocracia. Quiénes son la línea de estudiantes que van a representar a un sector y que son los encargados de conmigo dialogar. ¿Y qué pasó con aquellas asambleas estudiantiles? O sea, todo esto lo han ido alargando. El proceso de elecciones que tenía que haber
surgido en el 2011, fue dinamitado. Dirigentes de algunos frentes de estos que se llaman de oposición también empezaron a recibir algunas canonjías como las mismas que recibía el Frente Unido en aquel momento. Les daban un bus para que se desplazaran a hacer alguna actividad, les dieron camisetas, gorras, les dieron confites y también no querían querían tener la exclusividad de que las nuevas organizaciones estudiantiles que estaban surgiendo no pudieran surgir en el 2011. Entonces, aparte de eso, dirigentes de estos de oposición se fueron a hablar con personas extrañas a la universidad a pedir consejos, y estos que no han tenido academia, que no saben qué es la lucha estudiantil, les dijeron que no había que meterse porque venía un proceso de elecciones a nivel general y que no era bueno someterse a un proceso como estos. Y entonces desde el 2011 para acá, desde que se tenía que ver encarrilado los procesos electorales en la universidad, estudiantiles no hay elecciones, extendieron que los estudiantes pudieran hacer su propio reglamento electoral, y le incluyeron a ese acuerdo, lo incluyeron algo lo más absurdo posible, que si a marzo de este año, que estamos ya bastante avanzados, no habían elecciones, nunca más iban a haber elecciones, aparentemente. Y entonces serían las mismas autoridades universitarias las que estuvieran de dedo poniendo a sus amigos estudiantes o a los que fueran más serviles con ellos o más dóciles a ser los interlocutores. Entonces, lo que queremos entender de todo lo que se está relatando es de que los estudiantes hoy por hoy tienen la razón de estarse tomando las universidades. Los estudiantes quieren ser escuchados, los estudiantes dicen que quieren diálogo. Los estudiantes no han pedido, yo no he escuchado a ningún dirigente estudiantil, no han pedido la renuncia de la rectora. No han pedido, no dicen claramente que no es por el 70%, que no es una cuestión, sino que no se puede en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y los que son docentes lo saben, no podemos atribuir la exclusividad de la culpa del fracaso académico de alguien a un solo actor. O sea, no podemos decir si hay altos índices de repitencia en la universidad. No podemos decir que esos altos índices de repitencia en la universidad es por culpa del estudiante nada más. No podemos decir que hay deserción estudiantil si yo vengo y me aparece una clase a las 3 de la tarde y la otra clase me aparece a las 8:30 de la noche. Lo más lógico es que yo me vaya a retirar de la universidad, porque no hay horarios, o sea, no hay condiciones. Si yo me voy a la universidad y no tengo un aula con un pupitre y estoy en el suelo, o una gotera me está cayendo, donde yo no tengo derecho a una revisión de examen, donde el docente es arbitrario, llega a una clase, eso se da mucho en las clases que tienen que ver con física, matemática, y dice el docente que se van a quedar prácticamente todos, donde no se evalúa al docente, le pasan una encuesta, a los estudiantes les pasan una encuesta para que hablen del... Pero no hay nada, está la gente, la misma gente está trabajando. La gente que yo conocí hace más de 20 años que estuve en la universidad, es la misma gente que está trabajando y está con las mismas prácticas de antes. Y en Tegucigalpa es lo mismo, y uno habla con la gente en los otros centros universitarios y es lo mismo. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para poder determinar cómo vamos a mejorar la academia, no solo tenemos que criminalizar al estudiante, no lo tenemos que decir al estudiante que si repite una cantidad determinada de clases, de veces una clase, hay que excluirlo de la universidad y sacarlo, porque al final todos estos, la tabla de las unidades acá, de las unidades valorativas, este tema de la repitencia, lo de la repitencia y la tabla de unidades valorativas data de 1996. O sea, hace 20 años lo querían implementar, y lo han querido implementar desde ese año. Tiene varios objetivos. El no hablar con los estudiantes, el crear estas crisis, como las crisis que se han venido generando año con año durante décadas en la universidad, son parte de un guión. Pero hay una cuestión, René, las partes más explosivas y lo que ha rebalsado el vaso de agua, así como dicen la gota que rebalsó el vaso de agua, es la administración de esta señora Julieta Castellano. Sí, lógicamente. Desde sus inicios, que fue creado y fue ampliado para que ella pudiera quedarse en primero el desde el comienzo, vamos a venir a la génesis cuando ella es nombrada.
hay requisitos requisitos para poder acceder, y si estemos hablando de academia tendríamos que tener de rector un referente de la academia, pero no podemos tener a alguien que trae un título de una universidad de Costa Rica que no sabemos si exactamente equivale a una licenciatura y si fue incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como dice que tendría que haber sido, que no se sometió al proceso de evaluación, que fue nombrada en ese momento, desde el primer momento. La ley orgánica era clara, la rectora de la universidad habla de que los temas están politizados. ¿Qué más politización que la recolección de firmas para ir a hacer un circo al Congreso Nacional de la República y a través de algo del mecanismo de la iniciativa ciudadana? Pero es la iniciativa de los amigos, de los docentes y de los estudiantes que estaban ahí, que fueron obligados por docentes a firmar para reformar la ley orgánica de la universidad. Fue reformada en la administración anterior, fue reformada la ley orgánica de la universidad para posibilitar que la rectora se pudiera reelegir. Desde ahí está siendo politizado. No hay cena gratis, no hay cena gratis. Ese favor de que le muevan la ley, porque fue una modificación exclusiva, modificaron porque había alguien que estaba queriendo reelegirse, que era ella, era la rectora, fue politizado. Hay profesionales con mejores estándares académicos, pedagógicos y psicológicos, porque también esto es un tema psicológico, sin trastornos, que pueden hacer una mejor labor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto se ha acrecentado, viene desde hace muchos años y se buscaba desde hace muchos años decepcionar a los estudiantes para que fueran a engrosar las filas de las universidades privadas, y por eso vemos que en los últimos 20 años ha florecido una cantidad importante de universidades privadas en este país. Y entonces, ¿de dónde se van a nutrir las universidades privadas? De la depresión económica que tenemos acá. Bueno, de estudiantes que tienen algún acceso o que hacen un sacrificio a sus padres o ellos hacen su trabajo, e ir a una universidad donde van a tener seguro un cupo, donde van a llegar con sus aulas climatizadas, donde van a tener un pupitre seguro y donde van a darles revisión de su examen, donde van a hacerles reposición de su examen si tienen un problema. Y que todos pasan. Y donde ahí pagan y todos pasan. No puedo asegurar si todos pasan, pero siempre hay ciertos estándares donde hay ciertas cosas. Entonces se crea el conflicto, se crea la crisis para ir engrosando las universidades privadas. Se comienzan a limitar los cupos, y si llegan 300 personas a querer postularse a la carrera de medicina, y los 300 sacan 100, solo son 150 los que van. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros 150 que tienen la vocación de ser médicos? Van a tener que ir a las universidades privadas donde ofertan esta carrera. Y así, ¿por qué las universidades privadas no tienen la carrera de lengua, de filosofía? ¿Por qué no tienen la carrera de pedagogía, excepto la universidad pedagógica? ¿Por qué no tienen la carrera de ingeniería eléctrica? ¿Por qué no tienen porque son carreras de trabajo social, porque son carreras que económicamente no les son rentables. Están ofreciendo gerencia de negocios, que es lo mismo de administración de empresas. Porque no tienen la carrera de economía o la carrera de contaduría pública. Ofrecen derecho, que es una carrera que ofrecen ingeniería industrial, y ofrecen arquitectura, ofrecen psicología, ofrecen medicina, odontología. Pero el resto, ¿por qué no lo hacen? Entonces hay un proceso de privatización de la universidad y la señora que actualmente ocupa la silla, pues es parte de ese plan privatizador, a través de la intolerancia que hay de parte de ella, no querer dialogar. Esto es una situación de diálogo. Hasta sectores conservadores, históricamente conservadores, se han manifestado y le han pedido diálogo. Claro, y aparte de eso, recordemos, amigos televidentes, René, que ahorita estamos desarrollando, me dicen antes del corte comercial, Tony, recordemos que hace 3 años, la empresa privada sacaba un anuncio en los medios de comunicación y decía: se necesita personal profesional universitario, pero de universidades
sean de la autónoma. Óigame, o sea, descalificaban automáticamente al estudiante de la universidad autónoma. ¿Qué influye en eso? Que todos los estudiantes debían de irse a las universidades privadas a estudiar y definitivamente hacer los grandes sacrificios, así como tú lo estás diciendo. Esto tiene un génesis y no sabemos a dónde va a llegar. Vamos a otro corte comercial para regresar con el cierre de su programa, Una de Análisis. Ya volvemos, no nos cambien. Fountain of Life Christian Academy, centro educativo de excelencia académica y espiritual al servicio de la generación gloriosa de Dios. Mas vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Escrito está. Nuestros estudiantes sobresalen por su excelente inglés, por ser disciplinados, muy esforzados y valientes para reconocer sus errores y corregirlos, ya que son desarrollados en su espíritu, alma y cuerpo. Fountain of Light Christian Academy, instruyendo bajo la unción del Espíritu Santo. Visítanos en nuestro sitio web www.folhn.com. Este es sin dudas mi lugar favorito, lleno de vida y sabores exquisitos. Está lleno de momentos felices, también de amigos y gratos recuerdos. Yo no cambio este lugar por nada del mundo, porque los que más amo disfrutan en un ambiente seguro. Todos sonríen y viven conmigo los mejores momentos. El Portal de las Carnes, la cuna del steak. Líder en alquiler y comercialización de unipolares y vallas publicitarias. Rótulos SMP. Estructuras metálicas, fabricación de avisos luminosos, impresión digital, publicidad sobre vehículos, con trabajos realizados en toda Centroamérica. San Pedro Sula, sector El Polvorín, 33 calle, 100 metros adelante del punto de la Ruta 7. Teléfonos 2559-0561 y 2559-0563. Búscanos en la web. Hotel Plaza Juan Carlos es un hotel novedoso y moderno. Cuenta con 104 habitaciones, piscina climatizada, gimnasio, sauna y vapor, sala de juntas, salones innovadores y únicos. Puedes disfrutar de nuestro amplio restaurante y bar con la mejor vista panorámica de la ciudad. Ven y comparte de la mejor experiencia. Hotel Plaza Juan Carlos, Distrito Hotelero, Plaza San Martín. Mantrap es más crecimiento, Mantrap es más solidez. Mantrap significa confianza y un futuro de oportunidades. Con el respaldo de nuestros accionistas ampliaremos nuestro capital a 800 millones de lempiras. Mantrap crece cada día. Nuestras puertas están abiertas a todos tus proyectos familiares, comerciales y de producción. Banco de los Trabajadores S.A. Pronto seremos Mantrap, creando oportunidades para ti. Autoservicios Savillón presenta su servicio express, único en San Pedro Sula. Se lo recibimos en la mañana y se lo entregamos listo y reparado por la tarde. Autoservicios Savillón, Boulevard del Norte, frente a Emergencias del Seguro Social. Teléfonos 9995-1703. Servicio express, solo en Autoservicios Savillón. Para esas emergencias, situaciones inesperadas o el viaje que tanto deseas, date un extra y resuelve tu necesidad de efectivo al instante con tus tarjetas de crédito Atlántida. Solo tienes que llamar al call center 2280-1010 y consultar el monto aprobado. En nuestras agencias decides en cuántos meses lo quieres pagar y así de fácil te llevas tu dinero. Date un extra con Banco Atlántida. Hospital Semesa presenta la nueva unidad de electrofisiología y arritmia, conformado por un grupo de especialistas cardiólogos y electrofisiólogos. Somos el único hospital en Honduras que le ofrece los siguientes servicios: estudios electrofisiológicos, ablación por radiofrecuencia, implantes de marcapasos permanentes en todas sus modalidades, denervación renal con radiofrecuencia, terapia de resincronización cardíaca y desfibriladores automáticos, realizado bajo los más altos estándares de calidad y empleando la más moderna tecnología. Hospital Semesa, la mejor opción para su salud. Parrot Tree Beach Resort, una experiencia inolvidable.
Ven y disfruta de lo más exclusivo de Roatán, con una atención 5 estrellas en nuestras suites de lujo, en un ambiente natural, cómodo y seguro, diseñado y pensado para clientes especiales como usted. Al paraíso que solo Parrot Tree te tiene preparado. Porque los imprevistos están a la vuelta de la esquina, Correduría de Seguros Savillón. Años de experiencia nos respaldan. Somos la puerta a la seguridad de sus bienes, personas, fianzas y más. Correo electrónico segurosavillon@hotmail.com. Para más información llámanos al 9995-1703. ITE, misión y visión para la formación de jóvenes profesionales íntegros y competentes, con la innovación constante en métodos didácticos y con la tecnología de punta. Más de 28 años transformando Honduras a través de la educación y ahora ofreciendo bachillerato en mecatrónica y diseño gráfico. ITE, apuntando para el cambio de Honduras. Más de 5,000 egresados son nuestra carta de presentación. ITE, tu instituto tecnológico de mayor prestigio en Honduras, te espera. Véanos cuando gustes en YouTube. Búsquenos como Una de Análisis HN San Pedro Sula. Ahí encontrarás todos nuestros programas. Suscríbete, dale me gusta. Recuerda, Una de Análisis HN San Pedro Sula para vernos en YouTube. Amigos televidentes, estamos en el cierre de su programa Una de Análisis, conversando con René Alfaro, un estudiante universitario profesional del derecho, un abogado de profesión, comunicador y también de grandes batallas dentro de la universidad, dentro de su área, lógicamente del FRU, Frente Revolucionario Universitario. Frente Reforma Universitaria, ya te iba metiendo la cola de revolucionario. Tú eras de Frente de Reforma, yo era FUD en ese tiempo. Bueno, pero eran distintos los escenarios, René. Hoy por hoy, pues, hasta el ciudadano presidente el día de ayer en Choluteca manifestó de que en su tiempo, cuando se dio la oportunidad, según la ley, y que facultaba a la rectora actual volverse a reelegir, tuvo todo el apoyo gubernamental, pero esto se les ha ido de las manos. Pero también manifestó el presidente de que si bien es cierto que hay que educar a los niños desde abajo y asistir a la universidad, manifestó de que en estos momentos ellos no quieren meter sus manos en ese problema y que la solución la tienen que encontrar entre autoridades y gobierno estudiantil. Aquí puede jugar un gran papel la FECOPRU. Bueno, leí el comunicado de la FECOPRU. Interesante, es una organización que normalmente también ha sido conservadora. Claro. Ha sido conservadora y ya están pidiendo de un diálogo. Escuché a un ex rector de la universidad manifestar que fue los responsables de implementar la doctrina de seguridad nacional en los años 80, ¿verdad? Que eso no le sirva, que la expresión de hace unos días en otro programa de un foro de entrevistas no le sirva para lavar la imagen, ¿verdad?, de lo que hizo a inicios de la década de los 80 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es necesario un diálogo en la universidad sincero, es necesario que quienes detentan el poder se den cuenta que no son eternos, son peones de un programa que es concebido a lo externo de la universidad y que lleva un proceso de privatización sistemática. Se ha privatizado la seguridad, se ha buscado privatizar los parqueos, se ha ido generando procesos de la privatización de la salud. O sea, hay un proceso de privatización. La universidad, igual como lo es la educación secundaria, se ha intentado privatizar desde la época de los años 60 del siglo pasado, con el consorcio de Chicago, creo que es el nombre, donde nacieron
se dieron algunos procesos allá por 1966 de querer privatizar la educación media en el país. Todos estos procesos también llevan décadas. En la universidad lo que existe es un plan para privatizarla, para entregarla, para tercerizarla, para engrosar, para que los estudiantes, ese grueso, ese mercado grande que tiene, que son los estudiantes que salen de secundaria, pues terminen engrosando las universidades privadas. No hay un proceso de academia en la universidad, es claro. Un proceso de academia tiene varias aristas, no solo la criminalización del estudiante, es necesario la actualización de los docentes, es necesario, ¿qué cosas? A los docentes de la universidad les están pidiendo y les están exigiendo que en ese proceso de actualización, pues, tienen que tener grados de maestría hasta doctorado. Y quien dirige la universidad tiene un pregrado, un grado de licenciatura, y de ahí no pasó. Y no digo que sea malo, pero no podemos hablar de academia cuando quien dirige no ha demostrado que se interesa mucho por la academia. Los refritos que pueda sacarse y de las publicaciones que se puedan hacer en un diario son refritos, o sea, no es un proceso de investigación donde hay un libro. O sea, una cosa es lo que yo puedo publicar a través de una columna y otra cosa es lo que yo publico a través de un proceso de investigación y termina en un libro para poder servir como mecanismo de enseñanza. Entonces necesitamos, cuando hablamos de reformas de la educación, necesitamos desde la prebásica, básica, media, para llegar a la universidad, porque debemos ir preparando aquí a estos estudiantes para las exigencias que vamos a pedirles en este grado académico que está acá. Entonces, eso es. Si se va a aplicar pruebas de actitud académica para todos, que se aplica en general a los estudiantes que están en las privadas y que van a las universidades públicas de este país, y tiene que ser estandarizado y generalizado para todos. Tiene que ser una prueba acorde a la realidad de este país. ¿Tú crees de que pues aporte que pueda dar el FECOPRU venga a dar nuevas luces o que pidan la cabeza de la rectora? Yo lo primero que creo que debe ser es muy bien que los sectores que están a lo externo de la universidad comiencen a exigir un diálogo para que quienes detentan el poder y que se creen que son absolutos y que esto va a durarles toda la vida, pues se den cuenta que es necesario dialogar. Lo primero es retirar los procesos criminales que hay contra todos estos estudiantes, que hay los nuevos y los pasados. Eso es importante, que se deje de criminalizar y perseguir a los estudiantes se encapuchan, porque los que se han quitado las capuchas terminan con un requerimiento. Que se escuche a estos estudiantes, que se sienten los actores, que se siente la rectora, que se baje de la nube donde anda y se dé cuenta que tarde o temprano va a perder. Y ese poder absoluto que cree que tiene la universidad, lo va a perder y va a tener que cederlo a otro. Y posiblemente lo va a ceder a un dirigente conspicuo del Partido Nacional, porque son los que gobiernan en este momento. E históricamente, desde la década de los 80, son rectores de filiación nacionalista los que han gobernado la universidad. Entonces, esas son las primeras luces. Los estudiantes están exigiendo que haya una comisión mediadora. Perfectamente puede entrar la gente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, puede entrar gente de Derechos Humanos, porque aquí en esto tenemos que ser abiertos, ¿verdad? Y así como de este lado pueden sugerir nombres, de este otro lado los estudiantes van a sugerir nombres de quienes quieren que los acompañen, y probablemente sean organismos de derechos humanos que no sean del paladar o del gusto de las autoridades universitarias. Esto creo yo que es necesario. Esto que está pasando en la universidad es la punta del iceberg. Hay un proceso privatizador en la universidad que tiene más de 30 años de estar activado, y que ha ido deteriorando a la universidad, el prestigio de la universidad hasta cierto nivel, y que ahora se busca a través de otros mecanismos como la exclusión, la criminalización de los estudiantes académicamente, pues excluirlos hasta llegar a un punto donde se diga que esto hay gobernabilidad, que hay que entregar a la universidad en la administración. Se fue de las manos. Quieren entregar el presupuesto también de la universidad a las universidades privadas. Las universidades privadas son un negocio, son lucrativas, aunque muchas funcionan como fundaciones, pero son lucrativas. No tenemos que, de los impuestos nuestros, tener que entregar a las universidades privadas. Se le fue de la mano por la prepotencia y el odio. Pareciese que hay un odio
generalizado hacia los jóvenes de parte de quienes dirigen la universidad. Nos dice Máster que el tiempo se nos terminó. René, ha sido muy grato compartir contigo, muy ilustrativa tu plática, muy atinada. Así que nosotros pedimos que definitivamente aquí nadie es dueño de ninguna institución pública, privada, fundación o cualquier tipo de ente. Todos somos transitorios y lo mejor es dejar nuestra huella en la historia de Honduras. René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Cuiden a su pareja, amen a sus hijos, trabajen duro y sean inmensamente felices. Ojalá se solucione este problema. Ya estamos hartos de problemas. Hasta pronto.